En este ejercicio nos piden resolver este límite de sucesiones que está apareciendo en pantalla. Si se fijan, tenemos diversas potencias de base entera. En el numerador tenemos menos 6 elevado a n más 1, menos 5 elevado a n más 2, menos el 7 que está elevado a 1, sobre 4 elevado a n menos 3, más 2 por 5 elevado a n, menos 6 elevado a n más 2. En este tipo de problema, cuando aparecen muchas potencias, lo más recomendable primero es descomponer las potencias de modo tal que solamente aparezca una única base y un único exponente. Me explico. Por ejemplo, acá en el menos 6 elevado a n más 1, eso yo lo puedo escribir como menos 6 elevado a n por menos 6 elevado a 1, ya que al multiplicar potencias de igual base, conservo la base y sumo los exponentes. Entonces ahí vamos a tratar de poder reescribir esta expresión de otra forma. Lo mismo puedo hacer con el 5 elevado a n más 2. Lo puedo escribir como 5 elevado a n por 5 al cuadrado. El menos 7 lo voy a mantener como menos 7. Y en el denominador haremos lo mismo con el 4 elevado a n menos 3. Lo dejaremos como 4 elevado a n por 4 elevado a menos 3. Acá tengo una multiplicación, 2 por 5 elevado a n. Mucho cuidado con decir que 2 por 5 a la n es 10 a la n. Eso no es correcto, porque acá tenemos potencias. Es 2 elevado a 1 por 5 elevado a n. Si se fijan, son potencias de distinta base y distinto exponente. Por lo tanto, no tenemos ninguna propiedad de potencias que nos permita calcular esto. Así que hay que mantenerlo tal cual como está escrito, dejar expresado el producto como 2 por 5 elevado a n. No hay forma de poder escribir eso de otra manera. Y por último, con el término final que aparece aquí, el menos 6 elevado a n más 2, lo vamos a escribir como menos 6 elevado a n por menos 6 elevado a 2. Y ahí hemos escrito todas las potencias en donde aparecía alguna suma o resta en los exponentes, los escribí como producto. Ahora, ¿cuál es la finalidad de todo esto? Nosotros queremos resolver el límite. La idea es que aparezcan límites más sencillos que yo conozca. Entonces, el truco que normalmente funciona para poder resolver este tipo de límites consiste, en primer lugar, en mirar todas las potencias donde aparezca el n como exponente y ver cuál es la base numérica que tienen. Entonces, el n aparece como exponente aquí, menos 6 elevado a n, lo tenemos acá, en un 4 elevado a n, lo tenemos aquí, en un 5 elevado a n, también acá abajo, como 5 elevado a n, y también lo tenemos como menos 6 elevado a n. ¿Cuál es la idea? La idea es multiplicar el numerador y el denominador de esta fracción eh, por 1 sobre la potencia cuya base sea la más grande en valor absoluto. Aquí, ¿cuáles son las bases que tengo? Tengo base menos 6, ¿cierto? Acá tengo base 5 y tengo base 4. Esas son todas las bases distintas que tenemos para estas potencias de n. Ahora, ¿cuál es la mayor en valor absoluto? Valor absoluto de menos 6 es 6, ¿cierto? Valor absoluto de 5 es 5, valor absoluto de 4 es 4. Entonces, la mayor es el menos 6, porque ese tiene mayor valor absoluto. Entonces yo voy a multiplicar por 1 sobre menos 6 elevado a n arriba en el numerador y también en el denominador. Hago exactamente la misma operación tanto arriba como abajo, porque si yo cambio esa operación, entonces estaré cambiando el ejercicio completamente. Básicamente aquí lo que yo estoy haciendo es multiplicar toda esta fracción por este número. Todo este número que está aquí, todo esto es igual a 1, porque es una expresión dividida por sí misma, es exactamente la misma, entonces vale 1 y al multiplicar por 1 no estoy cambiando la fracción. Solamente vamos a representar los términos de esta sucesión de otra manera. Así que vamos a hacer este cálculo, vamos a borrar esto de aquí. ¿Y qué significa esto? Significa que cada término que está apareciendo en nuestro límite va a quedar multiplicado por esta expresión que está en rojo. Nos quedará lo siguiente. Nos va a quedar el límite cuando n tiende a infinito y nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar
menos 6 elevado a n por menos 6 elevado a 1, que es menos 6, y eso va a quedar multiplicado por lo que está aquí en rojo, que es 1 sobre menos 6 elevado a n. Luego sigo, nos queda aquí menos 5 elevado a n por 5 al cuadrado, que si quieren lo pueden cambiar por un 25, y lo vamos a multiplicar otra vez por lo rojo, 1 sobre menos 6 elevado a n. Menos 7 por lo que está en rojo, que es 1 sobre 6 elevado a n. Y lo mismo haremos en el denominador. En el denominador tenemos 4 elevado a n por 4 elevado a menos 3 multiplicado por lo rojo, 1 sobre menos 6 elevado a n, más 2 por 5 elevado a n por 1 sobre menos 6 a la n, menos el menos 6 a la n por menos 6 al cuadrado, que si quiere lo puedo escribir como 36, por 1 sobre menos 6 a la n. Y ahora con esto, la idea es poder agrupar las potencias y en algunos casos vamos a poder simplificar. Por ejemplo, podemos ver que aquí este menos 6 elevado a n lo puedo cancelar con s. Lo mismo pasa acá. Puedo hacer una cancelación, pero después ya no tengo más posibilidades para cancelar, ¿cierto? Así que en la próxima línea nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar el límite cuando n tiende a infinito, una fracción, y lo que va sobreviviendo es lo siguiente. Acá, en este término, lo que nos está quedando es el menos 6. Lo vamos a copiar. Nos va a quedar aquí menos 6. Menos. Y acá tengo 5 elevado a n por 25 por 1 sobre menos 6 elevado a n. Entonces, fíjense que aquí yo puedo agrupar términos convenientemente. Entonces aquí lo voy a anotar aquí aparte, una observación. Si yo tengo 5 elevado a n y lo multiplico por 1 sobre menos 6 elevado a n, ¿ya? Voy a omitir el 25 porque puedo cambiar el orden en la multiplicación de los números reales. Esto yo lo puedo escribir como 5 sobre menos 6 elevado a n. Lo puedo agrupar en una única potencia simplemente dividiendo las bases, ¿ya? Así que esto es lo mismo que escribir menos 5 sextos elevado a n y todo eso multiplicado por 25, que no lo puedo olvidar. Y acá al final tengo el menos 7 por 1 sobre menos 6 a la n, lo cual también lo puedo escribir de otra manera, en forma conveniente. Voy a mantener el menos 7 y el 1 sobre menos 6 a la n se puede escribir de manera equivalente como menos un sexto elevado a n. Es exactamente lo mismo porque este 1 se puede escribir como 1 elevado a n, ¿cierto? Y lo puedo ver como una división de potencias de igual exponente y distinta base. Entonces, lo dejo así. Y cuando tenemos un menos en el denominador, lo puedo mover al numerador por la ley de los signos, no hay ningún problema, y nos va a quedar esa fracción de ahí. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con los términos que está abajo, el mismo arreglo. Acá, por ejemplo, tenemos 4 elevado a n dividido por menos 6 elevado a n. Entonces eso lo puedo ver como 4 sobre menos 6 elevado a n. Y eso multiplicado por 4 elevado a menos 3. Lo mismo podemos hacer acá entre el 5 elevado a n y el menos 6 elevado a n, que ya lo habíamos escrito como menos 5 sexto elevado a n. No se me puede olvidar ese 2 que está ahí. Entonces va a quedar 2 por menos 5 sextos elevado a n. Y por último, acá se había producido una simplificación y lo único que nos quedó fue el menos 36. Así que vamos a copiar ese término de ahí. Y ahora podemos observar de que nos han aparecido ciertas expresiones que tienen límite conocido en el contexto de sucesiones. Hay un límite que es relevante, que podemos ocupar aquí,
permítanme hacer el recordatorio. Resulta que hay un límite muy famoso para sucesiones que es este. Es el límite cuando n tiende a infinito de cualquier número r elevado a n. Que justamente tenemos varias expresiones de este tipo. Por ejemplo, acá el menos 5 sexto elevado a n, donde el r vale menos 5 sextos. Acá tenemos esta, menos un sexto elevado a n. Acá tengo 4 sobre menos 6 elevado a n. Y después otro menos 5 sexto elevado a n. O sea, cada vez que tenga un número real elevado a n. Ese límite no siempre existe, pero sí sabemos que es cero cuando el r, que es la base de esta potencia, sea un número real que va entre menos uno y uno. Y es justamente lo que aquí tenemos. Porque, si lo observamos con detalle, tengo, por ejemplo, el límite, cuando n tiende a infinito, de menos 5 sexto a la n. Entonces aquí yo trabajo con r igual a menos 5 sextos. Y resulta que el número real menos 5 sextos es menos 0,83 periódico. Entonces es un número que está en este intervalo, está entre menos uno y uno. Así que yo automáticamente puedo decir que ese límite es cero, gracias a este límite famoso que está aquí. Lo mismo puedo decir para el límite cuando n tiende a infinito de menos un sexto elevado a n. Porque aquí, trabajando con r igual a menos un sexto, resulta que menos un sexto también es un número que está en este intervalo del menos 1, 1, ya que menos un sexto es menos 0,16 con el 6 periódico, así que con la misma razón podemos decir que este límite da cero. Y por último, tenemos acá 4 sobre menos 6 a la n. 4 sobre menos 6 a la n, que si simplificamos esa fracción, eso es lo mismo que menos 2 tercios, ¿cierto? Elevado a n. Y ese límite también es cero, porque aquí, si usamos r igual a menos 2 tercios, eso es menos 0,6 periódico, así que también pertenece a este intervalo. Ahora, ¿por qué solo me fijé en estas fracciones? Porque si se fijan, en este límite, con lo que llevamos hasta el momento, el n, yo quiero saber qué ocurre con esta expresión cuando n toma valores en los naturales cada vez más grandes. Entonces solamente me fijo dónde está el n. El n está aquí, está aquí, está aquí y aquí, en estos cuatro términos que están aquí, que ya sabemos que por separado cada uno de ellos tiende a cero. Entonces ahora vamos a usar algo llamado el álgebra de límites. Y el álgebra de límites nos dice que con las operaciones que estamos realizando aquí, el límite nos respeta dichas operaciones. Así que el valor del límite es el siguiente. El menos 6 es una constante y el límite de una constante es la misma constante. Luego tengo esta expresión de acá, menos 5 sexto elevado a n, que yo sé que tiende a cero. Así que esto es menos cero por el 25, que es constante, menos el 7 por menos un sexto elevado a n, que tiende a cero. Así que lo vamos a multiplicar por cero. Abajo, esto que está en celeste, 4 sobre menos 6 a la n, sabemos que tiende a cero, por 4 elevado a menos 3, más el 2 por el menos 5 sexto elevado a n, que tiende a cero, menos el 36. Entonces, los términos que sobreviven son, bueno, esto es cero, ¿cierto? Esto es cero, porque es multiplicar por cero, acá también, entonces nos queda menos 6 sobre menos 36. Así que el resultado va a ser un número positivo. Al simplificar esta fracción nos va a dar un sexto. Así que esta sucesión tiene límite y su valor es exactamente un sexto. Y con esto finalizamos la resolución de este ejercicio.